Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vamos a orar. Señor, esta tarde te damos gracias por esta oportunidad que tú nos regalas, Señor, de estar en tu casa. Señor, te pedimos que tú hables a cada corazón esta tarde. Que tú hables, Señor, a cada vida esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos que tú hablas, tú que conoces lo más íntimo de nuestro corazón, tú que conoces ahí lo más profundo de nuestro ser, la necesidad más profunda de cada ser humano, de cada persona en este lugar. Tú la conoces y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables, Señor, a nuestras vidas, que hables a nuestros amigos y a tu iglesia también. Habla esta tarde, Señor, y proclamamos en el nombre que es sobre todo nombre que hay libertad esta tarde, que cadenas son rotas por el poder de tu palabra y por el poder del Espíritu Santo, Señor. Nos declaramos libres para escuchar tu voz esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Vamos a meditar, hermanos, sobre el tema: una gran señal de los últimos tiempos. Una gran señal de los últimos tiempos. El libro de Ezequiel nos narra de cómo este hombre, de quien lleva, por cierto, el nombre de este libro, se llamaba Ezequiel. Fue un descendiente de los sacerdotes israelitas, y su nombre significa Dios fortalecerá o Dios prevalecerá. Era hijo de un sacerdote llamado Buzi, y él fue uno de los 4 grandes profetas o profetas mayores, como se le conoce. Tenía 7 años de haber sido llevado cautivo. Ahí en el año 579 él fue llevado cautivo desde Israel hasta Babilonia. A los 7 años de él estar cautivo en Babilonia, él lo narra en el capítulo 1 y versículo 1, dice que él estaba junto al río Quebar, que es uno de los afluentes del río Éufrates. Ahí se reunía con otros sacerdotes y con otros israelitas para leer y meditar en la palabra de Dios. Y estando junto al río Quebar,
dice que le vino una gran visión de Dios y le dijo, y le llamó y le dijo el Señor: hijo de hombre, tú vas a ser profeta para Israel. No solo quiero que oficies como un sacerdote, yo voy a usarte en la profecía y vas a hablar a Israel mi palabra, y te voy a dar una frente fuerte como el pedernal, porque ciertamente la casa de Israel es una casa rebelde y dura de cerviz. Pero te voy a levantar y tú le vas a llevar mi palabra. Y hermanos, desde ahí Dios comenzó a usar a este hombre y comenzó a revelarle la primera parte de este libro del profeta Ezequiel. Nos habla de los juicios que Dios iba a traer sobre Israel. Pero la segunda parte, desde el 37 en adelante, comienza Dios a hablar a Israel de las promesas que Él tenía para su nación, para su pueblo, y comienza a dar mensajes de esperanza. Pues ya llevaban 7 años de estar cautivos y todavía faltaban muchos años más, por lo menos 63 años de cautiverio. Este cautiverio duró 70 años, hermanos, allá en Babilonia. Dios había advertido a Israel: si ustedes se alejan de mi palabra, si ustedes no guardan mi palabra, lo voy a enviar a los reyes de Babilonia para que se los lleven cautivos, porque ustedes no están valorando lo que yo les he dado, le decía el Señor a través de Jeremías. Jeremías había profetizado unos años, pero él estuvo allá en Jerusalén, y Ezequiel profetizó estando cautivo en Babilonia. Pero hermano, Dios lo usó, y entre esas revelaciones que Dios le dio, y entre esas visiones que Dios le dio, también llegamos a este capítulo 37, donde Dios le muestra una visión muy conocida del valle de los huesos secos, como nosotros le hemos conocido. Dice la Biblia ahí en el versículo 1 del capítulo 37: la mano de Jehová vino sobre mí. Y en otras palabras, en otras traducciones de la Biblia, dice: el Espíritu de Dios vino sobre mí y me llevó, dice, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dios le muestra esta visión, lo toma en el Espíritu y lo lleva y lo pone en un campo. Y no se imagine un cementerio, imagínese un campo de batalla. Usted sabe que antes las batallas se libraban con espadas, lanzas, y cuando los ejércitos terminaba la batalla, era una tendalada de personas que quedaban muertas en los valles. Pues esa es la idea que da aquí el pasaje, que era un valle, y dice que él pudo ver, hermanos, que había una gran multitud de huesos secos, pero secos en extremo. Lo que significaba es que estos huesos tenían tiempo ya de estar ahí, expuestos a la atmósfera, expuestos al ambiente, estaban secos por completo. Y Ezequiel está viendo aquella, y dice que lo hizo caminar en medio de ellos, y él pudo ver que eran multitud de huesos ahí. Y Dios le pregunta a este hombre y le dice, Ezequiel le dice: ¿podrán tener vida estos huesos? Obviamente la respuesta humana para esto debería ser no. Porque ¿cómo pueden tener vida huesos que ya tienen años de estar tirados ahí, están inertes, ya no hay ni siquiera la más mínima esencia de vida en ellos, estaban secos completamente? Pero la fe actúa diferente, y Ezequiel le dice: Señor, pues para mí puede parecer imposible, mas para Dios no hay nada imposible, hermanos. Y él le dice: Señor Jehová, tú lo sabes, porque lo que para los hombres es imposible, dice la Biblia, para Dios todo es posible, dice la palabra de Dios. Obviamente, hermanos, aquellos huesos estaban ahí, y le dice: pues si tú tienes fe, me estás demostrando, Ezequiel, que crees que yo puedo hacer algo, entonces pruébame tu fe y profetízales, háblale a estos huesos secos y diles: así ha dicho el Jehová. Hermanos, no era fácil lo que Dios le encomendaba, aunque era una visión, pero también era una prueba de fe. Hermanos, imagínense usted pararse en medio de una multitud de huesos humanos ahí. Solo eso es dantesco, pararse en medio de esa multitud de huesos, y el Señor le dice: predícales, háblales y diles: así dice el Señor, aquí está la palabra de Dios para ustedes, huesos secos. Y comienza a profetizarles, y dice el Señor, dice: yo voy a poner tendones en ustedes, voy a hacer que sus músculos se comiencen a formar, y los voy
voy a cubrir de piel. Y dice, Ezequiel comienza a profetizar, y él en su visión ve que los tendones, las partes que unen a los huesos, comenzaron a formarse. Luego los músculos, todo el sistema circulatorio, la piel comienza a llenar aquellos huesos. Él estaba admirado viendo la maravilla y el poder de Dios formando aquello. Usted me dirá, eso es imposible, pero véase usted que éramos antes de nacer, no éramos nada, pero Dios te ha dado ese cuerpo que ahora tienes. Si existes es por el poder del Dios de los cielos, es que estás presente aquí, estás respirando ahí, porque Dios te ha dado vida, y te ha dado vida esta tarde para que vengas y escuches la palabra de Dios. Te ha dado ese cuerpo, los músculos, la fuerza, la vitalidad que hay en ti viene de Dios. Y dice Ezequiel que era maravillado porque ya no eran huesos secos, eran cuerpos ahí. Pero dice, no había vida en ellos. Entonces el Señor le dijo, ¿ves vida en ellos? No, Señor, no hay vida. Entonces profetiza o háblale al espíritu de los cuatro vientos y le dice, está hablando del espíritu de Dios, y profetiza el espíritu, sopla de los cuatro extremos de la tierra sobre ellos y vida vendrá sobre ellos. Y él continúa diciendo, invocando al espíritu de Jehová, y dice que el espíritu de Jehová viene y cobran vida, y de aquel valle de huesos secos ahora se levanta un ejército poderoso. Ezequiel lo vio, dice que era un ejército grande en extremo, un ejército grande en extremo vio él, hermano. Y esto es lo que la visión significa. No termina ahí el Señor, hermanos. No era un cementerio, era un campo de batalla, y eso que estaban secos significaba que estaban expuestos al ambiente. Y el Señor le explica claramente a Ezequiel en los versículos siguientes de lo que hemos leído. Le dice, estos huesos que ahora ves que tienen vida es la casa de Israel. ¿Por qué? Porque Israel necesitaba oír una palabra de consuelo. Llevaban varios años ya de estar cautivos en Babilonia, y ellos pensaban que toda esperanza de ellos había terminado ahí en Babilonia. Ellos pensaban que sus sueños habían muerto. Ellos pensaban que nunca más iban a volver a Jerusalén, y necesitaban oír una palabra de consuelo, una palabra que les diera aliento para seguir viviendo, hermano, porque solamente Dios tiene palabras de vida eterna para aquellos que quieren escuchar su voz. Solamente Dios puede darte el consuelo que tú necesitas, mi amigo y mi amiga, y mi hermano y mi hermana. Solo Dios puede alentar nuestras vidas y darnos palabras de vida eterna a nosotros. Solamente el poder de Dios puede vivificarnos y levantarnos de la ruina más grande que pueda haber. Solamente la palabra de Dios puede llenar tu alma y tu espíritu, mi amigo. Puedes oír discursos de toda clase de políticos, puedes oír canciones que te hacen pensar cosas y te hacen viajar en el tiempo quizá, pero la Biblia dice que el que canta canción a los enamorados es como alguien que le quita la sábana en tiempo de frío. Lo que hace esas palabras es que te pueden dañar más, hermano. Pero cuando tú escuchas un mensaje de la palabra de Dios y que Dios habla a tu corazón, no es cierto que Dios nos levanta y nos fortalece. Ahora Dios le dice, esos huesos que tú vistes es la casa de Israel, que han estado muertos por estos años. Ellos han creído que yo ya me olvidé de ellos, le dice el Señor. Le explica claramente, esta es la casa de Israel, que ha estado esclavizada, que han estado cautivos estos años en Babilonia. Pero escuchen, le dice el Señor, yo voy a venir a ustedes y les voy a dar la libertad que ustedes tanto anhelan, y lo que ustedes han deseado todos estos años, yo se los voy a cumplir, dice el Señor. Y aunque Ezequiel no pudo ver la restauración de Israel, porque 30 años después de su muerte fue quedado en tiempos del profeta Daniel, fue dado el edicto para que Israel volviera de la cautividad y volvieran a reedificar Jerusalén y los muros de la ciudad. Pero sabe una cosa, esta profecía, esta visión de Ezequiel no solamente termina ahí, hermanos. ¿Por qué?
Porque el mismo Jesús había profetizado acerca de la nación israelita. Esta profecía trasciende el tiempo, porque Dios no solo estaba hablando del periodo de cautiverio en Babilonia. Jesús estaba hablando, y Dios estaba hablando a través de Ezequiel. Estaba hablando de una futura cautividad de Israel y de una futura restauración de Israel. El mismo Señor profetizó acerca del destino del pueblo judío. En Lucas 21:24 el Señor dijo: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos de todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta profecía fue dada por el Señor Jesucristo, hablando del cautiverio de Israel, hermanos. En Lucas capítulo 13 y versículos 34 y 35, Jesús dijo estas palabras memorables. Él dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el año 70 de nuestra era, Israel dejó de existir como nación. El general Tito, hijo del emperador Vespasiano, fue informado de una revuelta que hubo en Jerusalén por aquella época, y él vino, hermano, con una multitud de soldados, hermano, y destruyeron Jerusalén. El Señor le dijo, cuando sus discípulos le dijeron: Señor, mire el templo que se ha edificado, el Señor le dijo: de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida de ese templo. Le dijo: lo que le espera a la nación israelita no era nada fácil. En el año 70 el general Tito viene, hermano, y destruye Jerusalén por completo, la prende al fuego, y murió 1 millón de judíos en Jerusalén. Y desde el año 70, hermano, Israel dejó de existir como nación. No se volvió a hablar más de ellos, hermano. Fue hollado por muchas naciones, hermano, y 1878 años Israel estuvo desaparecido del mapa. Dios estaba hablando de algo más grande que le esperaba a Israel. No solamente muchos han querido interpretar este pasaje de Ezequiel 37. Claro que tiene aplicaciones, tiene muchas aplicaciones, pero una sola interpretación. El Señor fue claro y dijo: esta es la casa de Israel. Le digo que va a ser cautiva, pero que al final yo la voy a restaurar y lo voy a poner por señal a las naciones. Los voy a reunir de todas las naciones de la tierra y los voy a hacer volver a la tierra que yo les prometí que les daría, y lo voy a hacer de ellos una gran nación y un gran pueblo, como se lo prometí hace más de 4000 años al patriarca Abraham. Dios le dijo a Abraham: de ti voy a levantar una gran nación, y será una multitud tus hijos. Y le dijo: mira al oriente y al occidente y ve, esa tierra yo la entrego a ti y a tu descendencia. Los que te bendigan serán benditos, y los que te maldigan serán malditos, le dijo el Señor. Y esta será tu herencia perpetua por toda la eternidad, le dijo el Señor a Abraham. Esa tierra pasó desapercibida, hermanos, por más de 1878 años. Y es bueno decir que siempre quedó un remanente de judíos en la que ahora se llama Palestina. Este nombre de Palestina se lo pusieron los romanos después del año 70. A Israel le llamaron Palestina. ¿Por qué? Porque los palestinos eran ahí por la franja de Gaza, se le conoce exactamente ese lugar como Palestina, y viene de Filistea, hermanos. De ahí venía ese nombre, y los romanos le ponen el nombre de Palestina para borrar el nombre de Israel de la faz de la tierra, pero no pudieron, porque sabe una cosa: Israel está bendecido y protegido por la mano del Dios Altísimo, hermanos. Los romanos quisieron borrar el nombre de Israel de la faz de la tierra, y por eso le pusieron Palestina. Pero sabe una cosa: Israel fue hollado y pisoteado por los romanos,
pero no solamente por los romanos, sino por los árabes en el año 635 después de Cristo, cuando el califa Omar iba al mando. Por Egipto también fue conquistado, y los califas del Cairo en el año 1929 hasta 1969 por los turcos otomanos. También desde el año 1071 al 1076 Israel fue cautivo de ellos por los musulmanes. En el año 1291 también Israel fue cautivo de los musulmanes. Los mongoles en el año 1400 conquistaron Israel y la poseyeron por los turcos al mando de Selim I desde el año 1517 a 1917, y por Napoleón Bonaparte en el año 1799, hermanos. Más tarde Egipto nuevamente comandado por Mohamed Ali, y este no es el boxeador, sino que el boxeador tomó el nombre de este califa de Egipto, Mohamed Ali, en el año 1832 a 1840, hermanos, fue poseída nuevamente por los egipcios. Pero también hubieron naciones europeas como Inglaterra, Prusia, Austria, Francia y Rusia, las cuales obligaron a este invasor y devolver el gobierno a Turquía. Turquía estuvo poseyendo Israel por mucho tiempo, y finalmente los ingleses en el año 1917 poseyeron Israel, hasta que Dios determinó el tiempo en que Israel iba a volver. ¿Sabe? Dios comenzó a mover el corazón de un hombre llamado Teodoro Herzl. Este hombre era un judío nacionalista nacido en Israel, y él comenzó a sentir en su corazón la necesidad de que Israel volviera a nacer, hermanos. Y él comenzó a juntar a judíos de toda Europa y comenzó a enviar cartas a judíos para que los judíos de Europa volvieran a la tierra de Israel. Hermano, aquel movimiento se llamó Pasión por Sion, pero luego se llamó el movimiento sionista, liderado por David Ben Gurión. Aquel judío nacionalista también, Dios puso en el corazón de este hombre que era tiempo que Israel, que la profecía de Ezequiel se había cumplido, y puso en el corazón de este hombre que volviera, hiciera un llamado a todos los judíos de Europa que volvieran a Israel. Para esa época también se estaba dando un fenómeno en toda Europa. El nazismo estaba creciendo en Alemania, y este hombre endemoniado llamado Adolfo Hitler estuvo gobernando Alemania en los años 40, hermano, y trajo una desgracia. El diablo inundó el corazón de este hombre, y él dijo: los causantes de todos los problemas de Alemania y del mundo son los judíos. Le llamaban perros, le llamaban seres despreciables. Hitler no se refería a ellos con nombre, él les decía esas criaturas. En uno de sus discursos en 1943, Adolfo Hitler dijo: no descansaré hasta que todas estas criaturas, refiriéndose a los judíos que vivían en Europa, sean erradicados de la faz de la tierra. ¿Sabe quién estaba hablando ahí? El mismo diablo, usando la boca de este hombre, creyendo que podía eliminar al pueblo de Dios. Pero Dios había prometido años antes, por medio de su profeta Ezequiel, que un día él iba a hacer volver a los israelitas a su tierra, y que los iba a levantar como una gran nación, como ha sido el deseo de Dios siempre para su pueblo, que ellos sean benditos y sean de bendición para la tierra. Más de 6 millones de judíos perecieron en el holocausto nazi, torturados, masacrados por los generales romanos. Pero como dice en el profeta Joel, dice la Biblia, el Señor dijo: todo lo que le hagan a la nación israelita, yo se lo voy a hacer a ellos también. ¿Por qué? Porque son pueblo mío, dice el Señor, y yo cuido a Israel como cuidar la niña de mis ojos. Cualquiera que se mete con un judío está tocando la niña de los ojos de Dios. Ese pueblo es bendito y nadie podrá arrebatarlo de la mano de Dios. Hitler murió, él se quitó la vida. Sus 10 generales, ¿sabe qué pasó con ellos? Eran una... En el libro de Esther se nos narra cómo aquel malvado Naamán mandó a hacer una horca de 50 codos para ahorcar a los israelitas, y principalmente a Mardoqueo. Este malvado Amán, hermano, quiso matar a los judíos. ¿Y cómo terminó él?
muerto en su misma horca, él y toda su familia. Los alemanes ahorcaron a muchos judíos, les ponían rótulos. Hay un documental que se llama El largo camino a casa, y este documental está hecho en base a testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración de Auschwitz, de Birkenau, estos estaban en Polonia. Sobibor se llamaba otro campo, ese era un campo de exterminio, murieron cientos de judíos. En Auschwitz murió 1 millón de judíos solo en ese campo de concentración, y los 10 generales de Hitler, hermano, que procuraron matar a los judíos, y todos los que se reunieron en un lugar en Alemania para hacer la solución final, le llamaron a ellos, y era reunir a los israelitas, a los judíos en campos de concentración, y les decían: los vamos a bañar. Los hacían que se desnudaran y entraran en lugares como este, parecían hangares, eran cámaras donde echaban un gas venenoso, y ahí murieron cientos de judíos. Los cuerpos los quemaban en hornos gigantescos que habían mandado a construir para ese oficio, hermano. Pero ¿sabe qué? Los 10 principales generales de Adolfo Hitler murieron ahorcados en manos de los rusos y en manos de los norteamericanos también. ¿Por qué? Porque Dios todavía ama a Israel, hermano. Porque Dios todavía sigue siendo el Dios de Israel, hermano. Porque Él prometió que iba a edificar a Israel. Y en 1948, por una resolución de las Naciones Unidas, Israel vuelve a la vida, como Ezequiel lo había profetizado ya cientos de años atrás. 1948 marca un día especial en la historia. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: de la higuera aprender esto: cuando veáis que sus hojitas están verdes ya, es porque el invierno está cerca. El invierno está cerca. Eso el Señor estaba dando una indicación de la restauración de Israel, hermano. 1948, por resolución de las Naciones Unidas, se funda el Estado de Israel, hermano. Eso es algo maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque esa es una de las grandes señales que el Señor dejó del final de los tiempos, y nosotros debemos de sentirnos maravillosos. ¿Por qué? Porque el Señor cumple sus promesas, porque el Señor dijo: lo voy a volver y lo voy a edificar. Y Ezequiel pudo ver un gran ejército en pie ahí. ¿Sabe qué es Israel ahora? No solo es una potencia económica mundial, sino que Israel es una potencia militar, y está contada entre los 10 ejércitos del mundo más poderosos del planeta. Pero a mí me conmueve entre 1945 y el 48 oír los testimonios de gente cautiva en el campo de concentración de Auschwitz. Una mujer escribió una carta y dijo: para nosotros toda esperanza ha terminado. Escribiéndole a su madre, ella estaba muriendo de hambre en un campo de concentración. Fueron las palabras de una mujer judía. Ella dijo: para nosotros toda esperanza se ha terminado. Lo que narra Ezequiel exactamente, Israel creía que todo había terminado. Otro judío escribió: es mejor ser un alemán capturado que un judío liberado. Otra mujer narra su experiencia. Dice que cuando los soldados norteamericanos llegaron a este campo de concentración, lo primero, dice que ella se alegró tanto de ver que iban los norteamericanos y ver las barras y las estrellas de la bandera norteamericana, y ella dijo: somos libres. Pero cuando el primer soldado se acercó a ellos, lo que hizo el soldado se agachó y vomitó, porque el aspecto de ellos era horrible, hermano. Solo era hueso y piel, nada más. Muchos habían muerto. Ellos tenían piojos, tenían como 20 clases de piojos, hermanos. Es increíble todo lo que tuvieron que pasar. Pero ahí Dios estaba creando ya algo maravilloso, y Dios estaba comenzando
comenzando a cumplir esta profecía de Ezequiel 37. Algo que me maravillaba a mí también es que en el año 2010 el primer ministro Benjamín Netanyahu llegó a la ciudad de Auschwitz en Polonia, se reunió con sobrevivientes de ahí, de ese campo de concentración, polacos y judíos, y él dijo: hoy enfrente de nuestros ojos vemos, dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, declaró esto y dijo: hoy se ha cumplido la palabra de Dios dada por el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Israel ha vuelto a nacer como una nación libre y soberana. La palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios se cumple? La palabra de Dios se cumple, hermano. Usted se alegra por eso. ¿Por qué? Porque esto indica que si Dios cumplió esa promesa, Él cumplirá las otras promesas que nos ha hecho. Y el Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, dice el Señor. Usted se alegra por eso, hermanos. Dios cumplió esa palabra y lo confirman los mismos ministros israelíes. Y sabe que hoy en día no hay día que no estén volviendo judíos de Europa, de Asia, de África y de América a Israel. Hoy Israel es una nación poderosa. Es una de las 10 potencias nucleares del mundo. La economía de Israel está muy alta, está entre las mejores economías del mundo. ¿Por qué? Porque ahí en los versículos más adelante dice, en el versículo 13 o 12, 11 dice: me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová y lo hice, dice Jehová el Señor. Dios ha cumplido la primera etapa con Israel. Ellos han vuelto a ser una nación. Ahora falta su restauración espiritual. Ellos siguen estando muertos espiritualmente, pero tranquilos, porque el Señor vuelve pronto, hermanos. Y cuando el Señor vuelva, hermanos, debemos dar gracias a Dios por la nación israelita. Ustedes y yo debemos bendecir a Israel. Y esto no es una broma, este es el mandato de la palabra de Dios, hermanos. ¿Se acuerda que antes nuestros antepasados decían, usaban hasta de mofa, decir: no escupas, como que sos judío errante? Hermanos, era una burla contra los israelitas, hermanos. Pero nosotros debemos tener un especial cuidado, iglesia del Señor. Nosotros estamos puestos para bendecir a Israel, hermano. Usted y yo debemos bendecir a Israel. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Debemos bendecir a Israel. Por eso Dios bendiga a Estéreo Rey, y Dios va a seguir usando a Estéreo Rey, porque ahí tenemos una sección que se llama la oración por Israel. Hermano, hay gente que no entiende y dice: ¿y por qué están orando por otra nación si nuestro país es el que necesita oración? Claro, el Señor dijo: todos los que te bendigan serán benditos. Bendigamos Israel, y acuérdese de orar por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Porque si Jerusalén está en paz, todo el mundo está en paz. Y cuando Jerusalén tenga la paz gloriosa que tanto anhela, eso significa que nosotros estamos reinando con el Rey de Reyes y con el Señor de los Señores. Eso significa que la iglesia haya sido raptada, justificada y purificada por Dios, y estamos en la presencia del Señor. La Biblia dice en la carta a los Romanos que si la transgresión de Israel fue bendición para nosotros, ¿cuánto más va a ser su restauración? ¿Se imagina? Si este tropiezo fue bendición para nosotros, para que Dios volviera su vista hacia las naciones gentiles,
Y ahora somos pueblo de Dios y somos hijos de Abraham. En cuanto a la fe, dice la Biblia, hemos sido injertados en el olivo original, dice la Biblia. Se hizo un injerto de olivo silvestre en la raíz original que es Israel. Y sabe lo maravilloso del Evangelio, es que nosotros vamos a estar cerca del Señor Jesucristo y vamos a ver la nueva Jerusalén. Y no solo verla, sino que vamos a estar dentro de ella, junto con el Cordero de Dios. Usted se alegra por eso, hermanos. Esto es algo maravilloso, hermanos, como Dios hizo volver a los israelitas a la tierra de Israel. 1948, no se le olvide esa fecha, mayo de 1948. Dios cumplió esta profecía de Ezequiel. Hermano, esto lo confirman la mayoría de teólogos, están de acuerdo. Se puede hablar de muchas cosas, pero exactamente es lo que el Señor dijo. Era el cumplimiento de la profecía de Ezequiel, la restauración futura de Israel. Y ahora Israel está ahí presente. ¿Y sabe qué va a pasar? Antes de que Dios comience a ajustar cuentas con Israel para hacer volver el corazón de ellos hacia Dios, Dios se lleva a su iglesia. Y los 7 años de tribulación que vienen para el mundo es un trato de Dios con Israel. La Biblia dice, es un tiempo de angustia para Jacob. Jacob es Israel. Y dice, un tiempo del cual no vivieron ni habrá jamás. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en los capítulos siguientes, 38 y 39? Eso se va a cumplir también. Dice que Gog y Magog, Meset y Tubal vendrán contra Israel. Está refiriéndose a las naciones del oriente y Rusia, que se encaminarán, hermanos, hacia Israel. Y sabe algo maravilloso, la vez pasada yo se los compartía. Hay una profecía en el libro de Apocalipsis que dice que el río Éufrates se va a secar para abrir paso a las naciones que vienen del oriente. En el año 2011 las Naciones Unidas reportaron, y en Irak hubo un reporte del gobierno iraní o iraquí más bien, de que el río Éufrates se está secando en nuestros días. El río Éufrates ya no es el mismo río. Muchos pescadores han tenido que dejar la pesca. ¿Por qué? Porque el río se está secando. Eso significa que las profecías de Dios se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Este no es tiempo de estar jugando ni estar pensando que esto va a seguir igual. Hermanos, es tiempo de que aflijamos nuestras almas, que nos santifiquemos para Dios. La Biblia dice, el que es santo, santifíquese más. El que es limpio, sea limpio todavía. Santifiquémonos, porque el Señor dijo, cuando veas que estas cosas sucedan, erguíos, alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca, dice el Señor. Vuestra redención se acerca, hermanos. El Señor vuelve pronto. Ahora, hermanos, yo sé que podríamos seguir hablando de Israel y todo lo que Dios ha hecho. Me gusta ver, hermanos, la historia de Israel. Sabe que inmediatamente de que Israel se proclama, hermanos, como una nación soberana, 5 naciones vinieron a atacar a Israel, hermanos. 50 millones representados por los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Irak y Arabia Saudita, todos contra 375,000 judíos que vivían ahí, hermanos, y su propósito era deshacer la nación israelita. Inmediatamente de que se proclama el Estado de Israel, en 1967 también Israel es atacado por los mismos ejércitos, hermanos. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Egipto perdió las alturas del Golán y perdieron la franja de Gaza y el Sinaí. Siria perdió las alturas de Golán, y Jordania perdió Jerusalén. Hermanos, en 1973 también Egipto junto con Siria atacaron a Israel y fueron derrotados, y después de unos días de guerra estaban pidiendo, hermanos, la tregua con Israel. Esta fue la guerra que se llamó la guerra del Yom Kippur, una de las fiestas de Israel. Desde esos años Israel no ha perdido una tan sola batalla. Y
Israel no ha sido derrotado de que ha sido fundado como nación. Lo han atacado, hermanos, y terroristas han ido y han atentado en sus mercados, matando cientos de gente. Pero sabe, nadie puede destruirlos. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que Él los ha levantado para su gloria. Y esto me llena de consuelo a mí, porque sabe una cosa: la iglesia es el pueblo del Señor también. La iglesia no será derrotada si se mantiene fiel al Señor. Usted, hermano, no será derrotado si se mantiene fiel al Señor. Eso significa que la victoria está garantizada en las manos del Señor. ¿Cuántos creen que la victoria está garantizada? El único que puede derrotarte es usted mismo, si usted es un descuidado. Pero de lo contrario, no hay un ejército que pueda contra usted. Naciones han querido eliminar a Israel y no han podido. Ellos han terminado perdiendo y pidiendo un cese de fuego con Israel. Uno de los veteranos de la guerra del Yom Kippur, un anciano, cuenta cómo ellos veían los tanques sirios que venían contra ellos, y ellos con fusiles viejos, hermanos, atacando tanques blindados. Parecía ridículo, pero dice un anciano de estos: a mí me conmueve ver a un anciano de más de 80 años llorando y hablando de esta batalla que ellos vivieron ahí en la guerra del Yom Kippur. Hermanos, dice él que con su fusil viejo él no podía hacerle frente a un tanque, pero dice que él cerró sus ojos y disparó, y una bala de un fusil viejo destruye un tanque. ¿Le parece lógico eso? No, ese es el poder de Dios que está con ellos todavía, hermanos. En la guerra de la independencia de Israel, otro testimonio de un anciano casi de 90 años. Dice que él vio el campamento, mujeres, niños defendiéndose con carabinas viejas de la Primera Guerra Mundial que habían logrado conseguir, porque nadie les quería vender armas para esa guerra. Dice que él vio a mujeres y niños ahí durmiendo en las trincheras, y dice que él lloró y dijo: Dios de Abraham, ¿dónde estás tú que nos has abandonado? Y dice que cuando él estaba llorando, dice que él vio un ser resplandeciente como de 3 metros de alto, con una gran espada en la mano, y le dijo: así dice el Señor, yo estoy con ustedes. Hermano, aquel ser, dice él, yo pude identificar por la tradición judía, ese era el arcángel Miguel que estaba con nosotros ahí. Eso es, hermano. ¿Sabe la buena noticia para nosotros? Es que el Dios de Israel es el Dios nuestro, y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y así como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, así Jehová acampa alrededor de su pueblo. Dios está con nosotros, iglesia. Estamos bendecidos en las manos de Dios. No necesitamos más. Amigo, amiga, tu vida está llena de temores porque no vives en la protección y en la cobertura que Dios nos da. Usted sabe que el diablo quiere atacarnos en sueños. Yo sé que a ustedes más de alguna vez los ha atacado en sueños el diablo también. Pero sabe una cosa, hasta en sueños nosotros sabemos que somos hijos de Dios y guerreamos con el mismo diablo en los sueños que el diablo quiere poner para amedrentarnos. Recuerdo que recién convertido yo soñé, hermano, estaba en mi casa, yo me veía orando, cuando de repente así de un costado salía un ser tan horrible, hermano. Yo me veía arrodillado orando, y cuando vi ese ser yo me quería levantar, y alguien me dijo, una voz me dijo: quédate ahí, porque yo estoy contigo aquí. Y yo veía, hermano, que aquel monstruo extendía su garra sobre mí, pero había una barrera que no lo dejaba pasar. ¿Sabe qué es? Esa es la sangre del Cordero de Dios en nuestra vida, que está guardándonos y cuidándonos. No hay ejército que pueda hacerte frente si estás en las manos de Dios. El Dios de Israel es el Dios nuestro, acuérdese de eso. El Dios de Israel es el Dios nuestro. David Ben Gurión, que es el considerado uno de los padres de la nación israelita, dijo en su discurso de inauguración como Estado de Israel, dijo: ya no le correremos a nadie, no esperaremos que nadie nos defienda, nos defenderemos solos, no permitiremos que nos aniquilen nunca más. Y estas no son las palabras de David Ben Gurión, estas son las palabras de Dios en su boca. Dios dice: no los van a tocar más. Pero ¿sabe qué?
hermanos, podríamos seguir hablando de Israel, pero no se trata de eso, amigo. ¿Qué aprendemos nosotros con esta profecía bíblica? Lo que significa para nuestras vidas es que para Dios no hay nada imposible. Lo que significa, si pudo restaurar a Israel después de 1857 años que estuvieron desaparecidos, hermanos, más de casi 2000 años desaparecidos, pero Dios lo restaura en un tan solo día. Eso significa, amigo, que no importa la condición del ser humano, Dios puede restaurar al ser humano. ¿Cuántos creen conmigo que Dios puede dar vida a los que están muertos? Dios puede, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, esta tarde darte vida. No importa cuál sea tu condición, no importa qué vicios te esté atando, y no importa lo que el diablo te haya dicho, que tú vas a morir. Eso no importa, porque la palabra de Dios dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y el Señor dice: aquí yo hago nuevas todas las cosas. Porque aquí somos testigos de ellos, ¿sí o no, hermanos? A muchos de nosotros el diablo nos tenía cautivos, atados. Aquí hay personas que estaban atadas por los vicios, por la droga, por el alcoholismo, por relaciones sexuales ilícitas. Y cualquiera que nos hubiera visto antes diría: este está muerto. Pero no era lo que Dios decía. Parece muerto, pero yo tengo el poder, dice Dios, para darle vida y hacer de ella una sierva mía, y hacer de él un siervo para mi gloria. Oí el testimonio de un hombre, hermano, que me conmovió. Era un hombre que fue homosexual. Es algo tan aberrante, tan vergonzoso. Dice que él, desde su infancia, él fue violado, y violado por su padre. Producto de esta violación entró un trauma a él. Pasó unos años loco, perdido en las drogas. Cayó en el homosexualismo. Se prostituía en una de las ciudades de Costa Rica. Él salía vestido como mujer a la calle, y producto de aquella vida, él adquirió el VIH. Pero cuando él se enteró de eso, él dice que él no se quedó asustado, sino que le entró un resentimiento contra su padre, porque era el que lo había inducido a esto. Y dice que él trató de contagiar a la mayoría de hombres con los que se acostaba, pero era algo terrible, hasta que llegó a la etapa terminal del SIDA, hermano. Y dice él que cuando él estaba en la etapa terminal, lo internaron en uno de los hospitales, ahí lo dejaron abandonado. Dice que la comida se la tiraban al suelo, las enfermeras no querían acercarse a él, y oía comentarios de las enfermeras. Decía: se nos va a pasar el SIDA que tiene tirarle el plato ahí como si era un perro. Dice que él se fue consumiendo, su piel quedó pegada a sus huesos, no podía moverse, hasta parpadear le costaba a él. Sus párpados habían perdido fuerza y casi no podía cerrar sus ojos. Dice que lo bañaban con una manguera ahí en la cama, y él decía, en su corazón decía: estoy solo, estoy muriendo, estoy perdido. Le avisaron a su madre que él estaba muriendo, y su madre no quiso irlo a ver. Dijo: yo no quiero ir a ver esa aberración de hijo que tengo. Le hablaron a una de sus hermanas que vivía cerca y le dijo: no quiero irlo a ver, peligroso, se me pasa el SIDA a mí también. Y dice este hombre llorando que un día él, sintiendo la muerte ya, dice que él se acordó de que alguien le había dicho que había un Dios que lo amaba. Y él en su cama, llorando, muriendo de SIDA, hermanos, en la etapa terminal, con fiebres y diarreas continuas, infecciones en su boca y un cáncer de piel que le había caído producto del VIH. Dice que ahí en esa camilla, abandonado en una de las salas últimas del hospital, dice que él dijo: Dios, ten misericordia de mí, porque no tengo a nadie conmigo y ahí estoy a punto de morir. Y dice que él oyó unos pasos literales que entraron por aquel cuarto de hospital. Él vio la puerta de aquel cuarto abrirse y vio la figura de un ser resplandeciente con una túnica blanca, y dice que le puso las manos en la cabeza y le dijo: yo soy Jesús de Nazaret y he venido para dar
abundancia. Dice que él, hermano, su cuerpo inmediatamente fue restaurado. Él se puso de pie llorando. Las enfermeras entraron al cuarto y lo vieron de pie y dijeron: el muerto está vivo, el muerto está vivo. Él le dijo: ese era yo, pero ha venido Jesús y me ha dado vida, y vida en abundancia. Ese es el poder de Dios, que puede restaurar a un hombre de la misma muerte, no importa la condición. El Dios que Ezequiel profetizó es el Dios que está esta tarde aquí con nosotros. Y si tú te encuentras muerto como estos huesos, hoy el Espíritu de Dios está aquí para darte vida. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está aquí? El Espíritu Santo está aquí con nosotros y puede darte vida, como lo ha hecho con nosotros también, hermano. ¿Cuántos de nosotros creíamos que no había esperanza para nosotros? Y el diablo quizás dijo: ya lo tengo, ya la tengo a este. Las puertas del infierno se abrían a nuestros pies, pero el Rey de Reyes nos vio con ojos de amor y misericordia y nos rescató. Y dijo el Señor: yo voy a pagar el precio por ellos. Y la Biblia dice: Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he visto a personas atadas por el alcoholismo ser liberadas por el poder de Dios. Mi padre era un testimonio vivo de esto. Más de 45 años en el alcoholismo. Y dice él que un día, vagando en las calles de Chalchuapa, él decía: esta vida no tiene sentido, soy un borracho. Se fumaba una cajetilla de cigarros diariamente. Dice que con el que tenía la boca encendía el otro, y no paraba de fumar. Y hacía sus mezclas de guaro con no sé qué, que tres pasos daban los bolos y caían fondeados, no podía moverse de ahí. Y dice que él, en esa condición, pasando ahí por uno de los bares de Chalchuapa, dice que él decía: esta vida no tiene sentido, toda mi vida voy a ser un borracho. Y dice que comenzó a oír, dice que él decía una canción, y dice que aquella canción decía: mira el Cordero de Dios, solo Él puede darte salvación. Y dice que pasaba a otra casa y volvía a oír la misma canción: mira el Cordero de Dios, solo Él puede darte salvación. Y pasaba a otra casa y oía más fuerte la voz que decía: mira el Cordero de Dios, solo Él puede darte salvación. Dice que él, el siguiente día, que estaba quitándose la goma con otro de sus amigos, le dijo: anoche me pasó algo extraño. Dice que le dijo: ¿qué te pasó? Sabes que en todas las casas tenía, dice que él dijo, en todas las cinqueras que pasé tenían la misma canción. Le dijo el compañero: ¿y cuál canción era, vos? Una que decía: mira el Cordero de Dios, solo Él puede darte salvación. Y dice que le dijo el compañero borracho, le dijo: mira, no seas tonto, esa es una alabanza evangélica, vos quizás vas a ser evangélico algún día. Y dice que le dijo: bueno, si Dios quiere. Le dijo: ¿y vos cómo sabes? Le dijo que esa es una canción evangélica. Yo fui evangélico por más de 5 años. Y dice que él se le quedó bien: ¿qué andas haciendo tomando aquí? Y él me contaba: yo no entendía que el poder de Dios cambiaba, pero yo le dije a él que no crees en un Dios poderoso. Si algún día yo me hago evangélico, nunca más voy a volver a fumar y nunca más voy a volver a tomar. 5 años después de esa experiencia, Dios lo estaba llamando en una campaña que se hacía frente a donde nosotros vivíamos, y desde ese día él no volvió a fumar. Y es más, Dios le puso un aborrecimiento hacia el alcohol y hacia el cigarro. Cuando alguien iba fumando en el bus, él se bajaba, no soportaba el tufo a cigarro. Y por 45 años, por más de 40 años, él vivió para Dios sin probar una gota de alcohol, sin volver a fumar. Y eso lo hace el poder del Dios de los cielos. Solamente Él puede darte vida, y vida en abundancia, amigo. Aunque tu vida parezca un valle de huesos secos y que están secos en sobremanera, el Espíritu de Dios puede darte vida, y la palabra de Dios puede restaurarte, puede salvarte. No importa cuál sea tu condición. Un joven de 17 años en Guatemala, de una de las etnias de Guatemala, dice que un día él se paró enfrente de su aldea. La noche anterior había habido una fiesta,
y toda la gente de esa comunidad estaba ebria y la mayoría de viejos estaban tirados ahí en la calle. Y dice que él también mareado porque de escondida se había echado sus tragos. Y dice que de repente como si le dieron una bofetada en el rostro y él despertó de aquel sueño y dijo: Señor, dice que él no era cristiano, él era religioso, era católico, pero dice que él vio la condición, ver sus tíos, sus primos, su abuelo, su padre, su madre tirados ahí, fondeados. Dice que él vio a toda su comunidad indígena ahí en Guatemala y dijo: Dios, ¿que acaso no hay nadie que pueda ayudarnos? Porque una voz le decía al corazón: ¿cómo están tus tíos? ¿Cómo está tu padre y tu abuelo? Así vas a terminar vos. Y dice que él se arrodilló ahí en medio de su aldea y le dijo: Señor Jesús, ¿acaso no puedes hacer algo por mi comunidad? ¿Acaso no hay alguien que venga y nos hable que hay esperanza para nosotros? 40 años después, ese pueblo se llama Almolonga, él se llama Mariano Rilcaché, y el 90% de aquella comunidad son cristianos y viven para Dios. Y de ahí salen las verduras que vienen a El Salvador, las verduras gigantescas, porque ese es el Dios poderoso que puede darte vida, que puede restaurar tu nación, tu comunidad y tu vida. Dios tiene poder para hacerlo. Dios puede restaurarnos. Por eso, hermanos, no quiera volver usted al pasado. No vuelva a juntarse con las mismas personas que se juntaba antes. Y sé que este mensaje es para los amigos, pero también la iglesia debe entender que necesitamos del mundo. El mundo no nos pudo dar nada. Porque volver a la vanidad del mundo, volver a ponerte los pantalones apretados para que te codicien en la calle, ¿de qué sirve eso, mujer? Porque si dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y al final pierde su alma? ¿De qué te sirve tener 5 mujeres si con una ya estás padeciendo del corazón? ¿Se imagina? ¿De qué? Así que, hermanos, vivamos en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios. En Dios somos más que vencedores, dice la Biblia, hermanos. ¿Cuántos lo creen conmigo? En Cristo somos más que vencedores. Y aunque tu futuro parezca incierto, amigo, en las manos del Señor puede ser diferente. ¿Cuántos lo creen? Muchos de nosotros creíamos que íbamos a morir en la condición que nacimos. Algunos eran religiosos, engañados por doctrinas extrañas, pero el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. Oí el caso de un joven que nació en un hogar ateo completamente. En ese hogar no se hablaba de Dios. Pasó toda su primaria, su high school, y cuando fue a la universidad, una buena universidad en Estados Unidos, dice que conoció a un amigo, un buen muchacho, un hombre muy sano, muy estudioso, muy inteligente. Y dice que este muchacho comenzó a hablarle del Señor Jesús. Y él le dijo: ¿por qué me estás hablando de Dios si Dios no existe? Es lo que él había aprendido desde pequeño. Me hablé de Dios, Dios no existe, eso es algo que te han enseñado a ti. Pero dice que aquellas palabras, y todos los días este joven le testificaba con su vida y con sus palabras de que había algo diferente en él. Y él decía: en este hay algo diferente, pero no sé qué. Era la presencia de Dios en él. Dice que un día su familia sufrió mucho, sus padres se separaron y hubo un gran conflicto en su casa. Él practicaba el salto. Cuando se ha fijado algunos atletas que saltan de trampolines y se avientan a piscinas y hacen clavados así. Era el deporte favorito de él. En su universidad era uno de los primeros que llevaba ese clavados, creo que le llaman a ese tipo de deporte, hermanos. Se tiran de torres y hacen piruetas antes de caer al agua. Y él practicaba eso, y dice que un día, herido por todo lo que estaba viviendo, se fue y dijo: voy a ir a practicar allá a la piscina de la universidad. Se subió hasta la parte más alta. Las luces estaban apagadas porque habían unas personas trabajando. Solo había una luz que entraba por las vidrieras que estaban a la espalda de él, una luz tenue. Y dice que él se puso
hacia la orilla del trampolín donde él iba a saltar, extendió sus brazos. Pero dice que la luz que pegaba en la espalda de él reflejó una cruz allá al fondo. Y dice que comenzó a pensar en lo que su amigo le había dicho, que Cristo había muerto en una cruz por él. Y dice que algo comenzó a pasar en su corazón. Y dice que él comenzó a sentir unas caricias especiales y algo caliente que recorría su cuerpo. Dice que él no pudo estar en pie y se arrodilló ahí en el trampolín, se puso de rodillas. Y dice que él comenzó a hablar con Dios por primera vez. Él había sido ateo desde su niñez, pero dice que comenzó a hablar con Dios y le dijo: Dios, yo no sé si existes. Me han dicho que no existes y otro me dice que sí existes. Lo único que yo quiero es saber si tú existes. Y dice que comenzó a llorar y a llorar. Y hermano, y comenzó a sentir las caricias del Espíritu Santo. Y él dice que dijo: ahora creo que tú existes. Te siento aquí adentro en mi corazón. Creo que tú existes. Y dice que se paró secándose las lágrimas. Y él iba a saltar cuando llegan los trabajadores y encienden las luces de aquel lugar. Y se da cuenta que la piscina estaba vacía. La habían vaciado porque estaban reparándola. Y él pudo entender que el Señor lo había librado de la muerte. Pero no solo de la muerte física, sino de la muerte eterna también. También, mi amigo, a ti el Señor quiere librarte de la muerte en que el pecado te ha hundido. El Señor está aquí esta tarde y te ha traído para que te digamos que Él tiene un propósito para tu vida y que Él quiere usarte, que Él quiere restaurarte y que Él va a ser una sierva y un siervo de ti para su gloria y su honra. Esta tarde yo le invito a que cierre sus ojos, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios, porque Dios es maravilloso, hermanos. Usted tiene algo que decirle al Señor, y en lo que tú has querido dar vida esta tarde, Señor. Por la radio también, si hay alguien que ha recibido al Señor, oramos por él también, Señor. Ahí donde nos escuchan, bendíceles. Y aquí por los que están aquí en el templo, Señor, te pedimos que uses a estos jóvenes, a estas personas, que los uses para tu gloria. Esta tarde, Señor, toda cadena es rota por el poder del nombre de Jesús, por la sangre del Cordero y el poder del Espíritu Santo que está sellando sus vidas ahora. Declaramos que son libres para servirte y que son vidas que van a llevar frutos para tu gloria. Los cubrimos bajo tu protección divino, Señor. Guárdalos de toda acechanza del diablo. Líbralos del mal, Señor. Protégelos y úsalos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Le damos palmas al Señor, hermanos, por ellos. Pero queremos saludarles también. Pueden darles vuelta hacia la congregación, por favor. Y si pueden subir aquí, suban aquí, por favor. Vamos a darles la bienvenida oficial. Tenemos 13 almas aquí que están. Si pueden subirlos, hermanos, pueden subirlos aquí arriba para que los vea la iglesia. Pueden subir una grada, por favor, suban una grada, no tengan pena. Aquí está en su casa, esta es su nueva casa ahora. Bienvenidos todos. Levanten sus manos, hermanos. Y al contar 3 le decimos bienvenidos. 1, 2, 3. Bienvenidos. Y estas palmas son para el Señor. Pasen adelante, les van a tomar unos datos ahí y apunten bien las direcciones, hermanos, por favor. Hermanos diáconos, las direcciones, por favor. Y parece que tenemos un testimonio aquí del poder de Dios. Dice, hermanos, que Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por haberme curado de cáncer y un tumor en los ovarios. Padecí por 10 años, mas Dios me ha sanado. Gracias a Dios doy mi testimonio. La hermana Emilia Rodríguez. ¿Dónde está la hermana Emilia Rodríguez? La hermana Emilia, ahí está la hermana.